En los rincones más olvidados de la tierra, donde la luz apenas se atreve a entrar y el silencio se siente más pesado que la noche misma, habitan criaturas de las que casi nadie se atreve a hablar. Los antiguos les llamaban duendes, chaneques, espíritus del monte, guardianes de lo prohibido. Pero no te equivoques, no son inocentes ni traviesos como los cuentos infantiles nos hicieron creer. Son seres antiguos, nacidos del miedo y de la oscuridad, espíritus que han acompañado a la humanidad desde antes de que existiera la memoria. Su propósito es confuso, pero su presencia siempre deja huellas, animales muertos sin explicación, voces que llaman desde el bosque profundo, pasos diminutos que te siguen en la noche, y miradas que se clavan en ti aunque no haya nadie alrededor. Quienes aseguran haberlos visto, hablan de ojos brillantes en la penumbra, de sombras pequeñas que se mueven rápido entre los árboles, de risas agudas que hielan la sangre. Algunos sobrevivieron para contar su experiencia, otros simplemente desaparecieron, como si la tierra misma se los hubiera tragado. Esta noche escucharás relatos reales, testimonios que revelan la otra cara de estas entidades. Historias que no querrás oír a solas, porque mientras más hables de ellos, más cerca parecen estar. ¿Estás listo? La oscuridad ya comenzó a despertar. 1. El duende del techo. En Puebla, una familia comenzó a escuchar ruidos extraños cada madrugada. Al principio eran golpes secos, como si algo caminara con pasos diminutos sobre el techo de lámina. Lo ignoraron pensando que eran ratas, hasta que una noche, cansado de no dormir, el padre decidió subir con una lámpara de petróleo en la mano. Cuando asomó la cabeza, la luz temblorosa iluminó una figura pequeña, encorvada, cubierta de lo que parecía ser barro seco. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad como los de un animal salvaje, pero lo que heló la sangre del hombre fue la risa que salió de su boca, no era la de un niño, sino la carcajada quebrada de un anciano moribundo. El padre bajó aterrado, pero no dijo nada por miedo a que lo tomaran por loco. Sin embargo, con el paso de los días los ruidos se hicieron más intensos, pasos corriendo en el techo, susurros en la madrugada y risas que parecían venir de todas partes. Las ollas aparecían en el suelo, los platos mordidos, la comida desaparecía como si alguien más viviera en la casa. La situación empeoró una noche en que la hija menor, de apenas 6 años, desapareció de su cama. La familia la buscó desesperada, hasta que la encontraron en el patio, acostada sobre la tierra húmeda. Dormía profundamente, con el cabello enredado de barro y los brazos marcados con pequeñas uñas, como si varias manos diminutas la hubieran sujetado con fuerza. Cuando por fin despertó, sus ojos estaban perdidos, y su voz sonaba como si hablara desde otro lugar. Lo único que dijo fue una frase escalofriante. Los pequeños me llevaron a jugar, pero uno de ellos quería que me quedara para siempre. Desde entonces, cada noche los padres escuchaban risas en los rincones de la casa y el sonido de pasos diminutos arrastrándose por las paredes. Nadie volvió a dormir en paz, y hasta hoy, los vecinos aseguran que en las madrugadas aún se escuchan esas risas ancianas que parecen provenir del techo. 2. El chaneque del río. En las orillas de un río en Veracruz, un joven pescador decidió quedarse más tiempo de lo normal. El sol ya había caído y una neblina espesa comenzaba a cubrir el agua, ocultando todo a su alrededor.
Pensó que esa era la mejor hora para atrapar algo grande, pero lo que encontró no fue un pez. Entre la bruma, notó una silueta pequeña. Era lo que parecía un niño desnudo, agachado, jugando con piedras en la orilla. El pescador, extrañado, se acercó convencido de que algún niño del pueblo se había perdido. Pero cuando el pequeño levantó la cabeza, algo imposible sucedió. Su rostro no era humano. La piel estaba marchita, arrugada como cuero viejo, los ojos eran dos huecos oscuros hundidos, y al abrir la boca dejó ver una hilera interminable de dientes afilados, demasiado grandes para caber en aquella cara. El pescador retrocedió horrorizado, pero la criatura comenzó a moverse hacia él con pasos torpes, retorcidos, como si los huesos se le quebraran a cada instante. Entonces lo escuchó hablar, una voz grave, ronca, que no podía pertenecer a un niño. «Dame tu nombre, dame tu nombre». El joven intentó huir, corriendo entre la maleza y tropezando entre raíces, pero cada vez que volteaba veía a la criatura más cerca, repitiendo aquella orden imposible de ignorar. Se dice que cuando un chaneque logra robar tu nombre verdadero, tu alma queda atrapada para siempre en el monte, sin recordar jamás quién eres. Esa noche, el pescador regresó al pueblo tambaleando, con la ropa destrozada, el cuerpo lleno de lodo y la mirada perdida. Sus vecinos lo rodearon, preguntándole qué había ocurrido, pero él no podía responder. Solo repetía frases sin sentido, como un niño que apenas aprende a hablar. Cuando su familia le preguntó su nombre, guardó silencio. Nunca volvió a recordarlo. Con el tiempo, el joven se fue apagando. Su risa desapareció, sus ojos parecían vacíos, como si en su interior alguien más estuviera observando. Y en las noches, caminaba por el patio murmurando una sola frase, con esa misma voz grave que escuchó en el río: «Dame tu nombre, dame tu nombre». Dicen los pobladores que, desde entonces, en las noches de neblina aún se escucha esa voz en la ribera del río, llamando a cualquiera que se acerque. Y aseguran que más de un pescador nunca regresó a casa. Tal vez, el chaneque sigue hambriento de nombres. 3. El duende de la mina. En las montañas de Guatemala, existe una mina de la que pocos quieren hablar. Los mineros más viejos aseguran que en esos túneles habitan criaturas pequeñas y deformes, seres que han estado ahí desde antes que el hombre aprendiera a excavar. Todo comenzó con ruidos extraños. Golpes secos en la roca, como si alguien más estuviera trabajando del otro lado de la pared. Luego vinieron las risas, agudas, retumbando en la oscuridad como si los túneles mismos se burlaran de ellos. Al principio pensaron que era el eco, un simple juego de la mente. Pero pronto comprendieron que no estaban solos. Varios hombres juraron haber visto siluetas pequeñas moverse entre la penumbra. Sus ojos brillaban como brasas encendidas y su piel parecía cubierta de polvo y sangre vieja. Caminaban encorvados, pero con una agilidad imposible, deslizándose entre las piedras sin dejar rastro. Una noche, tras un derrumbe, uno de los mineros quedó atrapado en el socavón. Sus compañeros lucharon por sacarlo, pero cuando finalmente lo encontraron, su cuerpo estaba intacto, sin una sola herida. Lo aterrador era su rostro, los ojos abiertos, la boca desencajada en un grito mudo, congelado en una expresión de terror absoluto. Como si hubiera visto algo tan espantoso que le arrancó el alma de golpe. Después de ese incidente,
los sobrevivientes dejaron de dudar. Aseguran que los duendes de la mina no son simples fantasías. Son guardianes ancestrales, custodios de tesoros ocultos bajo la tierra. Y todo aquel que intente robar lo que no le pertenece, paga con su vida. Con el tiempo, varios trabajadores desaparecieron sin dejar rastro. Y los que salieron con vida, afirman haber sentido manos diminutas arrastrándolos en la oscuridad, susurrándoles al oído, prometiéndoles riquezas si aceptaban quedarse. Hoy, la mina está abandonada. Nadie se atreve a entrar, pero los habitantes del lugar cuentan que, en noches silenciosas, se escuchan risas profundas que emergen desde el interior. Como si los guardianes todavía siguieran ahí, esperando al próximo que ose perturbar su reino. 4. El niño que desapareció. En un pequeño pueblo de Michoacán, una madre comenzó a notar algo extraño en su hijo de 6 años. Cada tarde jugaba solo en el patio, hablando y riendo como si alguien más estuviera con él. Al principio pensó que era fruto de la imaginación infantil, hasta que una tarde lo escuchó claramente conversar. Intrigada, le preguntó con quién hablaba. El niño, sonriendo, respondió con absoluta naturalidad: «Es mi amigo. Dice que vive debajo de la tierra y que pronto vendrá por mí». Las palabras helaron a la madre, pero no quiso alarmar a nadie. Sin embargo, esa misma semana ocurrió lo impensable: el niño desapareció sin dejar rastro. La familia y los vecinos lo buscaron durante días, revisaron los campos, los bosques, hasta el río. Nadie sabía qué había pasado. Finalmente, al amanecer del 5.º día, lo encontraron sentado en el borde del río, con la ropa desgarrada y cubierto de barro seco. Estaba desorientado, pálido, los ojos perdidos como si hubiera visto algo que ningún niño debería ver. Entre sollozos, contó que había estado con otros niños que lo llevaron a un lugar oscuro, profundo bajo la tierra, donde el aire era pesado y todo olía a humedad y tierra mojada. Decía que no podía ver bien, pero escuchaba risas, pasos pequeños y manos frías que lo sujetaban para que no escapara. Su madre, con lágrimas en los ojos, le preguntó cómo había logrado salir. El niño, temblando, respondió algo que hizo que el silencio se apoderara de todos: «No querían dejarme ir, pero uno de ellos dijo que todavía no era mi hora». Desde ese día, el pequeño cambió por completo. Ya no volvió a jugar en el patio, ni a sonreír como antes. Algunas noches despierta gritando, asegurando que los niños lo llaman desde abajo. Y lo más aterrador es que, en varias ocasiones, su madre ha encontrado pequeñas huellas de barro alrededor de la cama. Como si aquellas criaturas aún siguieran esperándolo. Relato 5. El duende negro. En las montañas de Oaxaca, un campesino afirmó haber tenido un encuentro imposible de olvidar. Una madrugada, mientras vigilaba sus tierras, vio entre los árboles una silueta pequeña, encorvada, envuelta en una sombra tan densa que parecía absorber la luz de la luna. No tenía rostro, solo un contorno difuso, un cuerpo diminuto cubierto por una oscuridad más negra que la misma noche. Al principio pensó que era un animal, pero cuando la figura se le acercó, escuchó una risa baja, burlona, que lo heló hasta los huesos. En sus manos huesudas llevaba un puñado de monedas antiguas que brillaban con un fulgor enfermizo. Se las ofreció al campesino sin decir palabra, como si le exigiera tomar la decisión de su vida en ese instante. El hombre, dominado por el miedo,
retrocedió y rechazó el extraño obsequio. Pero aquel fue su error. Esa misma semana, una tragedia comenzó a desatarse. Una a una, sus vacas aparecieron muertas sin explicación. No había heridas, no había rastro de ataque. Solo sus cuerpos inertes y sus ojos desorbitados, como si hubieran visto algo que el hombre no podía imaginar. Y cada madrugada, las risas regresaban, rodeando su casa, acercándose cada vez más. Acorralado y desesperado, el campesino decidió aceptar la oferta que antes había rechazado. Una noche salió al campo y, mirando hacia la oscuridad, gritó que estaba dispuesto a tomar las monedas. Al día siguiente lo encontraron tendido en la tierra. No había señales de violencia, pero su rostro mostraba una mueca indescriptible de terror, los ojos abiertos de par en par, y la boca repleta de tierra apretada como si alguien se la hubiera obligado a comer hasta el último aliento. Lo más perturbador fue que junto a su cuerpo, aún brillaban unas monedas doradas, relucientes como nuevas. Nadie se atrevió a tocarlas. El viento soplaba fuerte, pero juraban escuchar entre los árboles esa misma risa burlona, como si el duende negro siguiera buscando a su próximo elegido. 6. Los duendes del pueblo. En un pequeño pueblo de Hidalgo, varias familias comenzaron a escuchar ruidos extraños durante la noche, pasos diminutos en los techos, piedras que golpeaban las ventanas y risas infantiles que parecían venir de todos lados. Al principio pensaron que eran bromas de algunos jóvenes. Pero una noche, durante una fiesta patronal, decenas de personas aseguraron haber visto lo mismo. Cuando la música se detuvo por un momento, el silencio se apoderó de la plaza. Entonces, en los tejados, aparecieron pequeñas siluetas encorvadas, con ojos rojos brillando en la oscuridad. Eran al menos media docena, y sus risas agudas retumbaron en el aire como si se burlaran de todos los presentes. Algunos intentaron rezar, otros corrieron, pero lo que ocurrió después dejó a todos paralizados. Las velas y focos de la plaza se apagaron al mismo tiempo, sumiendo a todos en la más absoluta oscuridad. Solo quedaron esas risas, cada vez más cerca, cada vez más graves. Cuando la luz volvió, los duendes ya no estaban. Pero en el suelo, justo frente a la iglesia, había huellas pequeñas marcadas en la tierra húmeda, como si hubieran bailado alrededor de la gente toda la noche. Desde entonces, cada fiesta del pueblo termina temprano. Nadie quiere quedarse en la plaza después de que cae el sol. Dicen que los duendes siguen ahí, esperando el momento en que alguien se atreva a invocarlos de nuevo. Los duendes y chaneques no son simples cuentos para asustar a los niños. Son seres antiguos, guardianes de secretos oscuros, castigadores despiadados, burlones de la humanidad y absolutamente implacables. No buscan tu amistad. No buscan tu respeto. Solo esperan. Esperan el momento en que cruces su territorio para arrebatártelo todo, tu tiempo, tu paz, tu propia esencia. La próxima vez que escuches una risa aguda en la noche, o notes una sombra diminuta moviéndose entre los árboles, detente. Observa. Escucha. Tal vez no estés solo. Tal vez ellos ya te están vigilando. Y si haces el más mínimo movimiento en falso, tal vez nunca vuelvas a estarlo. ChatGPT.